Nos casamos, mamá. ¿Puedes dejar la llave debajo del felpudo? Volví a reproducir el mensaje, solo para asegurarme de que no había escuchado mal. 32 segundos. Alegre. Breve. Sin pausas, sin disculpas. Solo la voz de Emiliano ligera, despreocupada, como si me pidiera regar una planta mientras estaban de viaje. La cocina se sentía más pequeña con ese mensaje resonando. Estaba descalza sobre el azulejo, con el leve aroma a manzanilla aún flotando del té que preparé, y olvidé. El sol todavía no llegaba a las ventanas. Todo a mi alrededor estaba quieto, envuelto en la suavidad de la mañana. Todo menos yo. La pantalla del teléfono se oscureció en mi mano. La toqué para encenderla, pero no volví a reproducir el mensaje. Todavía no. Ni una palabra sobre una boda antes. Ni un estamos planeando algo especial. Ni un quiero que estés ahí. Solo nos casamos, como si fuera un pensamiento fugaz. Como quien te cuenta que pintó una pared que construiste y ahora quiere la llave de la habitación. Caminé al fregadero y miré hacia el horizonte. El mar estaba tranquilo, hoy pintado de un gris pálido y azul cristalino. La misma vista con la que Emiliano creció. Solía sentarse en la encimera, mientras yo hacía hotcakes con forma de corazones, hablando sin parar sobre las películas cortas que quería filmar cuando fuera grande. Ese chico tenía capas en su voz, preguntas en los ojos. Esta versión de él sonaba terminada, pulida. Dejé el teléfono en la mesa y saqué un cajón del aparador, el que siempre se atora por el cierre metálico. Adentro había una carpeta delgada, etiquetada simplemente propiedad. Las esquinas estaban desgastadas, pero el sello del fideicomiso dentro estaba intacto. Mis manos no temblaron al sacarla. Todavía no. Habría tiempo para llorar. Tal vez, pero no antes de que descubriera quién era ella, la mujer que se casó con mi hijo que llevaba el anillo y aún quería mi casa. Esperé hasta la tarde para llamarlo. Necesitaba el día para calmarme, para no sonar como si hubiera pasado las últimas 5 horas sentada en la cocina, repitiendo esos 32 segundos de indiferencia. Contestó al segundo timbre. Mamá, hola, el altavoz se activó. Escuché voces, la de ella sobre todo. Risas, hielo en un vaso, una puerta cerrándose. ¿Estás en altavoz?, dijo como si fuera un detalle amable. Escuché tu mensaje. Sí, respondió. Loco, ¿verdad? La boda fue increíble, muy íntima, solo unas pocas personas. Entiendo, dije. La voz de Alejandra se coló. Hola, Marina. Las fotos quedaron preciosas. Te mando algunas cuando regresemos. Hubo una pausa. Luego el tono de Emiliano cambió demasiado ligero. Entonces, lo de la llave, ¿puedes dejarla debajo del felpudo? Me quedé en silencio. Mamá, pensé que tal vez podrían venir a cenar primero, dije con cuidado. No hemos hablado en semanas. Sería bueno ponernos al día. Alejandra respondió antes que él. Nos encantaría de verdad, pero estamos agotados. El vuelo se retrasó y tenemos otro temprano mañana. Solo la llave estaría perfecto. Solo es una casa, mamá, añadió Emiliano, como si eso lo resolviera todo. ¿Casi no la usas? Las palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. Solo una casa. Solo el lugar donde planté romero después de que murió su padre. Solo la pared donde medimos su altura año tras año. Solo la sala donde practicó sus votos matrimoniales a los 8 años con una corona de papel y el perro como novia. Está bien, dije, y nada más. Nos despedimos. Dejé el teléfono con cuidado. Luego caminé a mi escritorio, abrí el cajón inferior y saqué la carpeta que no había tocado en más de 10 años. Sus páginas esperaban pacientes firmas tinta vieja, el tipo de historia que no pide atención hasta que se necesita. Alicé la portada y la llevé a la cocina, donde la tetera ya empezaba a hervir. El lunes pasé por el vivero
para comprar tierra fresca para las macetas cerca de la reja trasera. La señora Ramírez, mi vecina, a 2 casas, me vio junto a los cactus, saludó con la mano y se acercó con una sonrisa cómplice. Vi los camiones de entrega el jueves pasado, rosas, orquídeas, hasta hortensias blancas. Le dije a mi esposo que seguro era una boda. ¡Qué emoción! Forcé una pequeña sonrisa. Ella siguió feliz de estar al tanto. Los meseros se veían elegantes con delantales negros, y la carpa que montaron, por Dios, casi toca nuestra barda. Asentí como si ya lo supiera, como si no me hubiera enterado por un mensaje de voz 3 días después. Más tarde en el mercado, doña Carmen me detuvo cerca del mostrador de quesos. Estaba sonrojada y alegre, con una lista en la mano y una charola de flanes. «Ay, Marina, se me olvidó escribirte. Ayudé con los postres para la cena de ensayo de Emiliano. La tía de Alejandra pidió todo, pero no confiaba en el betún. ¿Te imaginas? Pensé que estabas de viaje, si no habría pasado a verte». Le dije que fue un viaje de última hora. No lo cuestionó. ¿Por qué lo haría? Resulta que no me habían dejado fuera en silencio. Me habían borrado con suavidad, convertida en algo vago y noble. Viajando para encontrar claridad, había dicho Emiliano a la gente. Sonaba como algo que pondría un instructor de yoga en un póster de retiro. Esa noche manejé por la carretera costera. El viento por la ventana abierta enredó mi cabello y el cielo pasó de coral a ceniza. No lloré, pero hablé en voz alta solo una vez cuando el viento era lo bastante fuerte para llevarse las palabras. Emiliano nunca aprendió el peso de las cosas, dije suavemente, solo cómo llevarlas con ligereza. En casa me serví una copa de vino que no terminé y volví a abrir la carpeta. Adentro, entre recibos de impuestos y mapas de la propiedad, había un nombre que no había escuchado en años, escrito en un sobre sellado que nunca abrí. El sobre resultó ser una carta de un antiguo colega, Leonardo Guzmán, un gerente de producción con el que trabajé en los 90. En esa época, Leonardo tenía el don de saber los secretos de todos antes que los tabloides. Cuando se retiró, se dedicó a lo que llamó consultoría de reputación, un término elegante para investigaciones discretas. Todavía tenía su número garabateado en una libreta de direcciones con el papel amarillento pero legible. Lo llamé esa tarde. No preguntó por qué necesitaba información sobre alguien llamado Alejandra Morales. Solo dijo, dame 48 horas. Tomó menos de 24. Cuando llamó, yo estaba en el jardín cortando las puntas secas de la lavanda. Su voz llegó por el teléfono, baja y segura. No se llama Alejandra, es Sandra Millán. Cambió su nombre hace 3 años. Antes de eso fue Sandra Lerma. Antes Sandra Huerta. Todo legal, todo documentado. No dije nada. Hay más, continuó. 2 demandas civiles, una resuelta, otra sellada. Y una cuenta conjunta congelada en 2019 con un hombre llamado Eric Vargas, creador de contenido inmobiliario, influencer, menor en bancarrota. El viento susurró entre el jardín. Podía casi escuchar a Leonardo pasar las páginas al otro lado de la línea. Es buena reinventándose. Mantenía 3 cuentas de Instagram activas a la vez, caras diferentes, misma persona. Coach de vida, asesora inmobiliaria, inversionista de propiedades. Usa lo que le abra la puerta. Le agradecí en voz baja, prometiendo un pago que él desestimó. Siempre fuiste la única en el set que recordaba los cumpleaños, dijo antes de colgar. Me quedé en el jardín mucho tiempo después de eso. El aire del mar estaba cargado de sal y la luz menguante convertía las ventanas de la casa en espejos. Adentro comencé una nueva carpeta etiquetada Alejandra Morales. Personal. Imprimí todo lo que Leonardo envió y lo guardé dentro. Luego escribí una nota en mi letra inclinada y ordenada y la pegué al frente. No confíes en ninguna superficie que haya sido repintada. La impresora,
Aún zumbaba cuando llegó otro correo con el asunto propuesta de desarrollo, consulta sobre propiedad en Puerto Vallarta. El correo no fue sutil. Asunto oportunidad frente al mar, posesión posible tras la luna de miel. Enviado desde una dirección ligada a una firma de consultoría de medios que no reconocí, pero firmado sin rodeos por Alejandra M. El correo de Emiliano estaba en copia. Ella había escrito a 3 desarrolladores adjuntando fotos de mi sala, mi cocina, el viejo banco de trabajo de mi esposo junto al garaje. Su lenguaje era pulido confiado. Describía la casa como lista para transformarse, destacando su ubicación icónica y potencial de lujo sin explotar. Las palabras se me atoraron en la garganta como humo. Lista, sin explotar. Como si la casa hubiera estado dormida esperando a alguien más digno para despertarla. Había programado la primera visita para el martes después de su partida planeada. No había mención de mí, ni una sugerencia de que existía. Solo cronogramas, preguntas de zonificación y la palabra transición. Una y otra vez. Una propiedad de transición, un trampolín hacia un portafolio más grande. Me quedé en la mesa de la cocina un buen rato. Luego volví al archivero, pero esta vez no busqué en el pasado, sino en la carpeta marcada Futuro. Los documentos del fideicomiso ya estaban a medio hacer redactados años atrás, pero nunca finalizados. Llamé a mi abogado, que contestó al primer timbre. Termínalo, dije. Pon la casa en un fideicomiso generacional. Mi nombre se queda. Pero al fallecer pertenece a Nora y Junia, mis nietas. ¿No Emiliano preguntó? No Emiliano respondí. Estuvo listo al final del día. Firmé los documentos en el mismo escritorio donde alguna vez equilibré un biberón en una mano y un cuaderno de bocetos en la otra. Esa noche abrí una nueva carpeta manila. La etiqueté simplemente Bienvenida. Adentro puse los documentos del fideicomiso, los registros de cambio de nombre, los correos impresos y un USB. El metraje en el USB estaba editado con discreción, sin narración, solo hechos en pantalla. Fechas, nombres, patrones, todo estaba en su lugar. Me serví una taza de té, me senté junto a la ventana delantera y dejé la luz del porche encendida. Llegarían mañana. Llegaron a media tarde justo como Emiliano había escrito. El auto entró al camino con un suave crujir de grava, el maletero abriéndose antes de que el motor se detuviera. Los observé desde el descansillo de la escalera, lo bastante lejos para que no me vieran por la ventana delantera. No planeaba recibirlos, no lo necesitaba. Sus risas resonaron brevemente al entrar por la puerta principal. Las maletas chocaron contra el marco y los zapatos repiquetearon en el piso. Era casual ensayado, como si entraran a una renta reservada meses atrás. Entonces el sonido cambió. Una pausa. Los pasos se ralentizaron. Imaginé a Emiliano viendo la carpeta manila en la mesa de centro, la que etiqueté simplemente Bienvenida. La dejé centrada sin cubrir. La solapa del sobre metida no sellada. Sobre los papeles una nota en tinta azul. Deberías saber con quién te casaste. No hubo palabras por varios segundos. Luego el suave roce de páginas al pasar. Conocía el orden de memoria, los registros de cambio de nombre, la notificación judicial, la cuenta congelada. Luego la cadena de correos con los desarrolladores, fechas y marcas de tiempo intactas. Al fondo el USB, carcasa transparente, etiquetado con una tira de cinta. ¿Lo ponemos?, preguntó Emiliano, en voz alta, aunque no estaba seguro si se lo preguntaba a ella o a sí mismo. Lo hizo. La televisión se iluminó en silencio. Había dejado el montaje sin banda sonora, solo imágenes, un desliz lento por rostros, contratos, clips de redes sociales, un mensaje de voz recortado sobre texto. Cuando termine la luna de miel,
Quiero esa casa revendida rápido. Alejandra no dijo nada al principio, solo se quedó de pie, observando. Luego su cuerpo se sacudió hacia atrás como si la hubieran golpeado. Un jadeo. El color se desvaneció de su rostro, luego regresó en un rojo furioso y profundo. Su boca se abrió de par en par. Y entonces gritó. El sonido rasgó la casa agudo, penetrante, lleno de pánico. Tomó un cojín del sofá y lo lanzó al otro lado de la sala, derribando una lámpara que se estrelló contra el suelo. Emiliano no dijo nada. Minutos después, la puerta principal se abrió otra vez. Sus maletas no subieron al segundo piso. Y la luz del porche se apagó tras ellos. No se fueron de inmediato. Los vi sentados en el auto, un buen rato, sin moverse, sin hablar. Los asientos delanteros estaban inmóviles, salvo por el parpadeo rítmico de las luces intermitentes. Una gaviota graznó en algún lugar arriba un sonido agudo y fuera de lugar contra el pesado silencio. Desde la ventana del segundo piso veía a Alejandra de perfil rígida, con la mandíbula apretada. Emiliano miraba al frente, las manos fijas en el volante, como si no recordara cómo soltarlo. Cuando el auto finalmente avanzó, lo hizo lento, con cuidado. Pero a medio camino, justo antes de la curva hacia la calle, algo cambió. Las luces de freno se encendieron en rojo. Aunque las ventanas estaban cerradas, podía imaginar la discusión gestándose en ese espacio pequeño y atrapado. Palabras con filo. Acusaciones que no necesitaban volumen para cortar. Entonces movimiento. Alejandra se giró en su asiento, alcanzó la parte trasera. Ella misma había traído el florero cristal pesado lleno de un pequeño ramo de flores pálidas destinadas a la mesa del pasillo. Había estado en el asiento trasero intacto hasta ahora. En un movimiento violento lo tomó y lo lanzó hacia adelante. El estruendo fue inmediato. El sonido del cristal explotando contra plástico y vinilo, el chapoteo del agua empapando los asientos del auto rentado. El auto dio un salto como si lo hubieran golpeado desde adentro. Los vecinos voltearon. Las cortinas se movieron. Un hombre al otro lado de la calle detuvo el paseo de su perro. Emiliano pisó el acelerador con demasiada fuerza, haciendo que el auto diera un tirón hacia adelante con un chirrido. Las llantas tropezaron contra el borde del camino antes de encontrar tracción. Luego se fueron. Al anochecer, la luz afuera se había enfriado. Barrí los restos de la lámpara rota en la sala y guardé la carpeta. A las 8:43 p.m. llegó un mensaje. Ya dejaste claro tu punto. Eso fue todo. Lo leí una vez, cerré la conversación y borré el mensaje. Luego abrí mi lista de contactos y bloqueé el número. No con enojo, ni siquiera con alivio, solo con una sensación de calma. Abajo la casa volvió a estar en silencio, como si nada se hubiera roto jamás. Los primeros días fueron silenciosos, pero no de una manera apacible. Era el tipo de silencio que flota en el aire como una pregunta esperando respuesta. Sin golpes en la puerta, sin llamadas de seguimiento, sin disculpas, solo quietud. El cuarto día, abrí mi laptop y revisé la página pública de Alejandra, algo que no había hecho en meses. La foto más reciente se había publicado 6 horas antes. Estaba sentada en una sala de aeropuerto, piernas cruzadas, maquillaje impecable, sin rastro de la mujer que había gritado en mi sala. La leyenda decía: nuevos comienzos, equipaje viejo dejado atrás. Había corazones en los comentarios, manos aplaudiendo, amigos, animándola. Ella dio me gusta a cada uno. Cerré el navegador y me recosté. No dolió, no exactamente, pero se quedó ahí, como el perfume de alguien que se fue demasiado rápido. Más tarde, ese día, recibí un correo de mi abogado. Alejandra, bajo uno de sus nombres legales, había presentado una solicitud para revisar la propiedad. Alegaba acuerdos verbales y suposición de herencia familiar. La estructura del fideicomiso se mantuvo. Los documentos eran inquebrantables.
No tenía ningún derecho. Todo terminó antes de empezar. La noche siguiente, a las 9:12 p.m., mi teléfono se iluminó con un mensaje de Emiliano. Miré la pantalla un momento antes de abrirlo. Ella se fue. Eso fue todo. Sin nombre, sin contexto. Solo 2 palabras que sonaban más como un reporte que como una confesión. No respondí. En cambio, apagué el teléfono, entré a mi recámara y lo guardé con suavidad en el cajón junto a la cama. No lo volví a abrir por 3 días. Durante ese tiempo, regué las plantas. Terminé de coser un dobladillo que se había descosido en una chamarra favorita. Me senté en el porche al atardecer y vi el mar avanzar y retroceder. Nadie llamó. Nadie pasó por casa. El silencio no me pedía nada. Tampoco me consolaba. Solo estaba ahí. Entonces, la mañana del 4.º día, lo vi de pie junto a la reja. No tocó el timbre. No llamó a la puerta. Escuché la reja abrirse lo justo para que alguien entrara y luego se cerró por la ventana delantera. Lo vi ahí parado con las manos en los bolsillos, los hombros encorvados, no el hombre que pidió la casa, sino algo más callado, menos seguro, sin auto detrás de él, sin maleta, sin Alejandra. Abrí la puerta sin decir una palabra. No me miró a los ojos al principio. No vi todo, dijo con voz baja como una confesión que no estaba seguro si quería escuchar. Pensé que sí, pero no. Asentí luego, me di la vuelta y caminé hacia la cocina. La tetera aún estaba tibia de antes. Serví 2 tazas y las llevé al porche. Él me siguió. Nos sentamos, no cerca, no lejos, solo la distancia suficiente para sentirnos seguros. No hubo una disculpa no como la suelen ofrecer, sin razones, sin explicaciones. Pero habló de todos modos. Quería la casa, dijo. No por Alejandra, no realmente. Creo que pensé que si la tenía por fin sería alguien. Miró hacia el agua, la misma vista con la que creció, la que solía fingir que era un set de película. Ni siquiera me gustaba estar aquí cuando era adolescente. Siempre dije que me iría y no volvería. Soltó una risa suave y seca. Supongo que esa parte sí la cumplí. No respondí. No necesitaba hacerlo. El viento se levantó ligeramente. Las olas rompían a lo lejos. Nos sentamos con nuestro té, dejando que el tiempo pasara entre nosotros sin presión. Cuando se levantó para irse, no dijo adiós. Solo dejó su taza vacía en la mesita junto a la mía. Más tarde, al recoger las tazas para enjuagarlas, encontré un papel doblado debajo de la suya. Una frase escrita con su letra, la misma que le ayudé a practicar cuando tenía 10 años. Perdón por borrarte. Alicé la nota, la sostuve un momento y luego la guardé con suavidad en el cajón con las demás. Pasan las semanas, sin incidentes, sin ruido, sin más mensajes, sin invitados inesperados. La quietud ya no oprime, se expande. La casa exhala y yo también. Primero limpio la recámara de huéspedes. Quito las sábanas, las lavo y las doblo con cuidado en el armario del pasillo. Las reemplazo con sábanas nuevas, simples, suaves, limpias. Nada bordado. En la cocina reorganizo el especiero, limpio la encimera y abro todas las ventanas. El aire que recorre las habitaciones está cargado de sal y un leve aroma a eucalipto. Por primera vez en meses, tal vez años, la casa huele a ella misma. Algunas mañanas despierto temprano y camino por el borde del acantilado viendo a los pescadores traer sus lanchas justo cuando el sol toca el agua. Otros días me siento junto a la ventana delantera con una taza caliente en las manos y dejo que los minutos pasen sin medirlos. No hay luces parpadeantes de mensajes de voz. No hay textos sin leer. No hay expectativas acechando en las esquinas. Solo el océano constante e indiferente, avanzando y retrocediendo. Ya no me pienso como viuda, ni como la madre de alguien. Esos roles aún existen, pero ya no definen la habitación. No pesan en el aire. Solo soy la mujer
que aún vive aquí, la que aún tiene la llave, la que conoce cada crujido del piso, cada sombra que se mueve por la pared cuando la luz de la tarde cambia. La casa permanece no como reliquia, no como trofeo, sino como un lugar que recuerda. Y tal vez por primera vez, yo también